Esto es Función de Medianoche, el podcast del futuro. Buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Nuevamente estamos acá después de un buen tiempo de no estar compartiendo. Esto es Función de Medianoche, el podcast del futuro. Estamos aquí con Zulay Venegas. Hola Zulay, ¿cómo estás? Hola Valentina, hola José Luis. Nos demoramos porque estábamos salvando semestre. Jaja. Exactamente. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Mona, hola Zuli, ¿cómo están? Bastante bien, sí, también como cansado y recuperándome aquí como de la vacuna, la segunda dosis de Moderna que casi Ah, me mata, verdad. pero bueno. Pero bueno, casi te mata para que no te mates, para que no te mate el virus, ¿no? No, igual ya me había dado, pero bueno. Pero bueno, sí. Pues yo les cuento que lo siento un poco extraño. No sé, la verdad no recuerdo la fecha en la que grabamos el primer episodio. Si alguno de ustedes la recuerda, me puede refrescar la memoria. Pero sí lo Uy, siento un poco extraño porque sí siento que pasó un buen tiempo. Sin embargo, pues estamos acá todavía en el ciclo de Imaginarios de Futuro. Hoy traemos una película de 1973 que, si no estoy mal, la propuso Zulay, si y no la me propuso equivoco. Zulay. Vino Yo de por proponiendo ahí, sí, malas vino de Zulay. películas. No, no. A mí me llama la atención, bueno, me llama la atención el nombre de la traducción, cuando el destino nos alcance o nos encuentre. Bueno, me llama mucho la atención porque sí pensé que la podrían haber dejado con el nombre original, ¿no? Como para que tuviera, eh, pues digamos que tal vez un poco más de sentido, digo, o sea, sentido, sentido en el sentido de cómo va la trama, pero bueno, eso ya lo vamos a desarrollar por ahora. Aquí va la cápsula de la película. La distópica película estadounidense Soylent Green, o Cuando el destino nos alcance, estrenada en 1973, dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston, Lake Taylor Young, Edward G. Robinson y Chuck Connors, nos cuenta la historia de un policía que se ve enfrentado a un caso de asesinato de un alto ejecutivo de Soylent Green, el alimento sintético del futuro. Con ello descubre una conspiración con respecto a la fabricación de dicho alimento. En su investigación, el oficial Thorne y su ayudante sobreviviente de otras épocas, Rod, nos muestran una Nueva York con sobrepoblación, la escasez de agua, alimentos y energía por la crisis climática y el desenlace de la carrera depredadora de una clase social que, a pesar de estas circunstancias, conserva sus privilegios, no solo en términos de la disposición del espacio y alimentos, sino también del cuerpo de las mujeres. Soylent Green es considerada como una película de culto y un referente a la ciencia ficción. Habiendo escuchado esto, yo sí quiero proceder de una vez, o sea, no quisiera alargar mucho este asunto, además a petición de José Luis, que lo solicitó en la logística del podcast, pues como que una primera pregunta, no voy a decir una categoría, porque no es realmente una categoría, sino quisiera escuchar en términos generales qué les pareció la película, qué hay para decir. Antes de entrar en las categorías, como así en rasgos generales, ¿qué tendrían ustedes para decir a propósito pues de nuestro tema grande, de nuestra categoría del ciclo, que es el futuro? Pero pues también tocando otras cositas, tal vez de forma, tal vez, bueno, lo que quieran decir. Lo primero que, que va a tener este episodio de hoy es una percepción así amplia. No sé quién quiere arrancar. Zuli. Bueno, Zuli, porque hablas por ella, pero sí. bueno, dale. Porque le quise empujar al Sí, sí, charco. sí, siempre. No me interesa, igual sí quería hablar. Bueno, la peli me la recomendó un profe, Blas, profe de artes. Lo amo. Y, y nada, creo que sus efectos especiales envejecieron muy mal. Se nota muchísimo la falta de presupuesto, a pesar de ser producida por la Golden Mayer. Creo que tiene dos lados. Uno que es como muy fuerte y en ese sentido como que rescato y traigo la película, que es en relación justamente a este tema de la depredación del medio ambiente y de una lucha de clases.
que es como muy cruda y aguda. A pesar de que la peli se vea vieja y se sienta vieja, su percepción y postura frente al futuro es realista, es posible y se adapta muchísimo a lo que nosotros empezamos a concebir como futuro, nosotros, nuestra generación, no como una cosa llena de luz y carros voladores y futuro de los 50, sino como una cosa completamente catastrófica que muchas veces no quisiésemos llegar vivos a. Por otro lado, siento que la peli pone algo como entre paréntesis medio denso, que es, bueno, sí, hay mucha gente y sí hay una diferenciación de clases muy densa, pero el problema es la sobrepoblación y no necesariamente la escasez de recursos. Sí, la culpa sigue siendo de los pobres porque siguen teniendo hijos y porque ya no hay que explotar. La culpa es del humano y efectivamente es del humano, pero no es como el ángulo del problema desde donde debería tratarse, me parece a mí. Eso sería todo. Sí, Bueno, correcto. Yo ahorita después de José Luis, a propósito de lo último que toca Zuli de la sobrepoblación, quisiera decir algo. Pero dale, dale, José Luis. bueno, yo tengo muchas cosas para decir de la película. Uno, que me parece como muy serie B, creo que ya lo habíamos hablado. Tiene como Sí, muchos componentes de serie B y pues bueno, Sí, yo no es que sea muy fan de la serie B, pero bueno, me pareció, yo sí. sí, yo me imagino Zully. Y lo otro es que, por ejemplo, habían momentos que me parecían súper risibles. O sea, aquí vamos a hablar con spoilers porque, qué carajo. Si no, no podemos yo iba a destripar preguntar la peli. eso. Aclarar eso, Bueno, sí, hay que hablar con spoilers. Yo lo que quería decir era, bueno, como la relación entre Charlton Heston y la chica, la protagonista, que en la película se llama Siri, creo que es. Shirley, no, es como Shirley, Como Cherry, creo que es como Shirley, Sherry, Shirley, bueno, algo así. Eso, Cher. es como Shirley. Sí, 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 l- es Shirley. la chica como a rescatar. O sea, habían unos momentos que me parecían como de una película porno de los setentas. Eran muy chistosos. Y con esa música, no sé, me pareció bastante particular. Y lo que decía Zully me recojo en el sentido de que los efectos especiales como que envejecieron muy muy mal. Me parece, o sea, la peli es importante en el sentido que claro, obviamente fue como una de las primeras películas que intentó apostar como por una reflexión respecto a nuestra relación como seres humanos con la naturaleza directamente y que se enmarca como en un contexto donde precisamente empieza a surgir como la preocupación en torno a los recursos naturales y al calentamiento global. Precisamente más o menos, creo que fue un año antes, un año después que aparece esta reunión en Estocolmo de la ONU donde se empieza a discutir precisamente como las consecuencias de un posible cambio climático, donde se empieza pues a discutir este aspecto que pues hoy en día nos tiene como tan jodidos y al borde también del abismo, ¿no? Muy curioso que también estemos como en el 2022, cerca acá, la película pasa en el 2022 y pues nosotros estamos a un pasito de Soylent Green. ¿Qué más? Creo que básicamente eso diría por el momento, Por ahora. por Pues ahora. yo, a propósito de los efectos, es que hay uno que la verdad me dio mucha risa porque me pareció muy malo y es cuando aplasta al chico a estas tanquetas que tienen ahí y de repente Sí. muestran y hay como un charco rojo, pero pues es que se ve muy mal. Y lo que dice Zulay a mí me llama mucho la atención también, pues que, o sea, no viniendo de cine independiente, no es por echarle nada al cine independiente, sino pues que sabemos que se hace tal vez con poco recurso o bueno, otro tipo de producciones, sino una producción que, pues que si la vamos a comparar igual con otras de los 70, sí se ven chistosos sus efectos, Es así que sea vieja, porque diríamos todas las viejas, pero pues hay viejas que no tienen efectos tan chistosos, no sé. sin ir tan lejos, el mismo Charlton Heston había hecho 2 años antes El planeta de los simios. Y pues no Eso está iba a tan mal Exacto. decir. con efectos. Y que también va Pues es como en que nuestra también relación con la depende, naturaleza. es cierto, de esa peli hablamos el podcast pasado, pero a lo que iba es que tal vez la falta de presupuesto tenía que ver con el alcoholismo de Heston y con la pérdida de credibilidad que iba teniendo el autor, perdón, el director.
Igual, la peli nos dejó referencias importantes en Futurama. Sí, creo que aparece en Futurama, sí. Yo no sabía eso. Yo pensándomelo un poquito, bueno, ya dejando de lado el asunto de los efectos, sí me parece como, ay, o sea, me parece difícil, entre difícil y chistosa, como ese planteamiento de la relación entre la chica y el tipo, porque realmente, y refleja mucho lo que pasa pues lo que pasa aún, pero también lo que se reflejaba en la época de las relaciones del amor heterosexual. Entonces, como que el mismo tipo la acaba de cosificar, pero si la defiende, oye, es que ese es otro problema que tal vez desarrolle en alguna de las categorías, pero hacia grandes rasgos yo diría que me parece medio hipócrita de algunas películas y bueno, como estamos hablando de esta, uy, qué pena, como estamos hablando de esta, particularmente de esta que el tipo sale como entre comillas a defender los accesorios, es decir, a las chicas que están ahí, mientras acaba pues el mismo de De cosificar una de cosificar. esas viejas, ¿no? Entonces me parece paradójico y que además lo romanticen y e inmediatamente después de que él lo hace, porque medio las defiende, se borra la idea de que él también lo acabe de hacer y pongan esa música que dice José Luis como tan... Es que es horrible. Bueno, exacto, eso me hizo mucho ruido, se los juro, me hizo bastante ruido porque lo vi hipócrita y he visto en otras producciones también, o sea, el protagonista también cosifica, también es una persona de la shit, pero como defiende lo que él mismo hace a veces, pero en otras circunstancias, entonces ya mágicamente es un héroe. Eso sí me dejó un poco como cabreada, la verdad. Y Eso en me hace tercer lugar, recordar. pues, Perdón, Mona, dale, sigue. tranquila. En tercer lugar, yo quería decir que yo estuve por ahí indagando y la película viene de una novela. Sí. Entonces me puse a indagar en la novela y lo que pasa con el tema de la sobrepoblación también pues está en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces pues todo el asunto, o sea, son dos asuntos que parecen muy lejanos entre sí, no, de hecho no parecen, son lejanos entre sí, pero logran conectarse en este tipo de producciones y son las convenciones de la ONU, mayo del 68, toda esa gente empieza a despertar a decir, hey, solo hay un planeta habitable por ahora, cuidémoslo, etcétera, pero al mismo tiempo hay un discurso de miedo al comunismo, de se van a venir los rusos a vivir a los Estados Unidos y pues ahí en una época determinada de la URSS, no me voy a meter ahí todavía, creo, sí empieza a ir mucha gente a los Estados Unidos y entonces la novela iba también de eso. Tal vez en la película no es muy explícito, pero lo que estuve viendo de la novela es que ay, están yendo muchos rusos a Estados Unidos, la sobrepoblación, etcétera, una preocupación por la sobrepoblación, pues que realmente no es tan genuina, sino que viene de un interés político. Están viniendo muchos, entonces mostremos la sobrepoblación y sus efectos, pues que no es algo irreal, la sobrepoblación es una realidad, pero como con ese interés ahí entre muy líneas, ¿no? Porque en la película la verdad no se hace evidente, lo supe yo porque indagué, fue en la novela. Mira que... Y ah, dale, qué pena. Es que me pareció hablen ahora. interesante precisamente eso que estabas diciendo. Yo no sabía eso de como esa crítica gringa hacia los rusos, como a a la inmigración. O bueno, una crítica que siempre han tenido, ¿no? Primero fue con los italianos, con los irlandeses, ahorita es con los latinos y bueno, en fin, los musulmanes. Eso es Y algo los que como... chinos y, Exacto. En su momento sí, con los cubanos y de ahí sacamos Scarface. ajá. Todo, o sea, Y entonces toda la gente que no les sirva en su agenda, digamos, o no les pe- sirva del todo, porque pues una parte les sirve tal vez. pero digamos que me parece una cosa interesante es que, bueno, no tan interesante, sino que es confusa dentro de la misma película y que pues creo que no está tan bien desarrollada y por eso no toma como un partido por una posición como tal. Porque al mismo tiempo parece que tiene como unos tintes maltusianos de los pobres son los culpables de la sobrepoblación, pero al mismo tiempo habla de la lucha de Sí, clases. Entonces nunca como que toma una postura clara respecto a cuál es el real problema, los pobres o los millonarios que acaparan absolutamente todo y no hacen nada por controlar. Eh, y además que no, pues no,
creo que ese es Sí, un problema del desarrollo de la película, no tener como sí, muy en claro la política por dónde va a agarrar. es que la película intenta plantear el problema y como a la mitad del camino dice, nosotros no somos un manifiesto político y nos está pagando Hollywood. ¿Qué hacemos? No, hagámonos los pendejos. Exacto. Es que si yo definiera esta película en una palabra, diría hipócrita. O sea, y creo que de hecho ya dije esa palabra por ahí antes, pero me parece una película hipócrita, o sea, que muestra de todo, pero No toma no se partido. para realmente de una forma explícita por nada. Entonces creo que es una de tantas, ¿no? Porque pues hay muchas películas hipócritas. Zuli, vas a decir algo, pero del anterior comentario. Sí, del punto Sí. anterior, del segundo punto que tocabas tú, y es como esta hipocresía del personaje, del protagonista y la chica con Cher. Y eso me hace acordar de ciertas reflexiones compartidas por mujeres que dicen como que eh, sabemos que los hombres tienen actitudes machistas y densas con nosotras, entonces, con tal de que no sea una persona evidentemente violenta, nos vamos a quedar con una persona mediocre o con una persona cuyas expresiones de violencia eh, sean o están en un rango aceptable para nosotras. Porque a la hora del té no se apuesta como a una relación decente, sino a el hecho de sentirse acompañado y no experimentar físicamente estas formas de violencia. Y creo que esa fue una postura otra vez hipócrita y conforme de cómo se entendían las relaciones románticas en ese momento. O sea, el man puede estar recosificando, pero no me pega. Entonces es el hombre de mis sueños. Exacto. Entonces él me acaba, o sea, parce, me acaba de consumir, acaba de hacer algo conmigo, e inmediatamente después sale y ve que este tipo le pegó a la otra y dice, déjelas en paz, no sé qué, y él mismo lo acaba de hacer. Y entonces como esto despliega un montón de, no estoy diciendo que esta película despliegue otro tipo de personajes, sino que son personajes que pues vienen hace mucho tiempo, ¿no? Muy recurrentes en cualquier momento, pero pues pensémoslo en el siglo XX, entonces muchas figuras ahí de, digamos, una expresión pues que me parece fea, pero pues que es la que se usa, ¿no? En tumbalocas y todo ese tipo de cosas, entonces soy malo, y hasta, o sea, hasta en personajes que son para niños, yo me pienso en un Wolverine y a mí me gusta el personaje de Wolverine, obviando eso, la Sí, verdad me gusta ese personaje, pero obviando que un Johnny Bravo. es un cosificador, o sea, entonces soy muy chimba porque salgo con una mujer, Tony Stark lo mismo, y Tony Stark siendo, o sea, me refiero al de Al esta arquetipo. época de Marvel. Sí, y me refiero yo a este que, pues que es reciente, ¿no? Porque estamos diciendo, ay, pueden ser cosas del siglo XX y realmente no, porque esto se sigue reproduciendo y sigue pasando lo mismo. Y entonces, lo que dice Zulay, o sea, la figura masculina de yo soy deseable es porque consumo viejas, sí, pero en medio de que las consumo, medio que las defiendo a veces, no es que yo las consumo así tan explícitamente como otro tipo que ponen en la misma película que es un poquito más cruel, entonces ya ese va a ser el malo y yo que soy un tris menos cruel voy a ser el bueno, ¿sí? Y eso por ese lado, y como de pensarse también, que le dice accesorios sobre la cama y pues y después ya pasan a mostrar una escena que no es que ahí la estén, porque es muy diferente en otras películas que están diciendo, hey, ellos están pensando que eso está bien, pero está mal, te lo hacen entender a ti como piensan que eso es algo tierno, pero está mal. No, la película tiene la intención de que parezca algo de amor y por la música está ahí Esa música y todo. Yo erótica. recuerdo que Cuando confunden el porno sí, con Es que amor. es horrible. Nunca esa la va a poder música es superar. muy desagradable, es la chistosa. Una vez mi mamá me contaba que había una novela venezolana cuando ella era adolescente que se llamaba Disque Leonela y dice que trataba de un tipo que violó a una muchacha y después se enamoran, parce, o sea, después se reencuentran Sí. y tienen una historia y me recordó a eso, o sea, ver ese aspecto de la película me recordó como a eso. Entonces, pues un tipo me ultraja, pero como ya estoy ultrajada, entonces pues hagámosle, no sé, esa Uf, qué parte fuerte.
me pareció fuerte. Y ¿Y qué te... refiriéndome ya, saliéndome un poquito del tema, cuando ustedes estaban diciendo que de las primeras películas que, pues que se preocuparon por la relación con el ambiente y pues de tal vez de hablar de futuro, a mí me surgió una duda, ¿cuál fue la primera película que ustedes tengan presente como que hable del futuro? Porque yo no lo sé, o sea, realmente se te así cor- como de se te esa cortó época, ahí, Mona? no recuerdo. Se me cortó, ¿desde qué Sí, parte? no te entendimos lo de la película. Ah, bueno, les estaba diciendo que si ustedes saben o recuerdan tal vez cuál es la pues película más antigua que plantea el futuro, porque me surgió esa duda mientras estaban comentando eso, yo no sabría decir, no recuerdo yo así una muy vieja que hable del futuro como tipo esta o tipo incluso anterior, no sé. Pues digamos el futuro en términos de desastre, no sé, diría que está, pero por ejemplo hay películas que ya hablaban sobre el futuro. Digamos, por ejemplo, Georges Méliès seguramente exploró varias posibilidades ahí. De hecho, por ejemplo, con el viaje a la luna, pues imaginarse que iba a ir con un cohete a la luna ya es todo un planteamiento sobre la posibilidad o las posibilidades científicas del hombre. Ya después ¿Y estarían películas como la de Fritz Lang, Metrópolis, y otras de qué más. década más o menos? Eso es como ¿De qué década más o en menos el son? 20, en los 20 y 30. Entre 20 y Ah, 30. ok. Pero no sé, cuando tú Pe- hablas de Metrópolis, yo también pienso en tiempos modernos de Chaplin. sí, también. Chaplin. Y pues, no lo como tan futuro. Yo creo que era una peli muy de su presente. Y Sí, es que respondiendo a igual la todas las pregunta, pelis responden como a su sí, sí, tiempo sí, más. pero de una manera explícita, ¿sí? Porque estamos hablando de la industrialización y de los procesos de Fordismo en casi todo el mundo, ¿sí? De esta manufactura y de la gran fábrica. Son películas explícitamente diseñadas para hablar de su presente. Porque, bueno, esta, Soylent Green, habla del presente y una concepción de futuro desde su presente, pero su intención es futurista. Y respondiendo a la pregunta de la Mona, eh, yo no sé cuál salió primero, si esta, Soylent Green, o El Planeta Salvaje. El Planeta Salvaje es una peli animada que Que no ganó en dice Cannes, como ¿no? así es el futuro, pero pues es que en qué otro escenario se puede imaginar que los humanos sean mascotas de una civilización como mucho más grande e inteligente, aparte pues extraterrestre. Es como la que más recuerdo yo de un futuro explícito, o bueno, el que yo me imagino que es futuro porque el pasado no creo que haya sido. Por ejemplo, Eh, está 2 años antes estaba el planeta de los simios, que pues ah, ya trata también nuestra relación con los animales. No habla de una crisis climática como tal, sí, sí, o una crisis por la falta de recursos, pero sí habla sobre pues nuestro trato con las otras especies y cómo los consideramos nosotros a ellos y cómo es posible que se voltee la arepa, algo que ya mencionábamos también la vez pasada, ese sí, sí, miedo de la lucha de clases, de que seamos como sustituidos por otra clase social, dependiendo claro de la sí, clase a la que pertenezcamos. Pero sí, sí, esa ya mencionaba como el tema ambiental. Y sí, de lo hecho en que los pasa es que 70 es que en los 70 surgen varias pelis sobre el tema ambiental, producto pues de la convención de la convención la conferencia en de Estocolmo y Estocolmo, bueno, en fin, mayo del 68 como lo decía la Mona. Por ejemplo, hay pelis como otra peli que también parece interesante que salió en esa época fue Mad Max, que va también brutal. sobre la crisis ambiental. No Ustedes me recordaba Mad tratarán, Max, sí me gusta. sí, ustedes me tratarán de hereje, pero por ejemplo, Mad Max, y la primero que se viene a mi cabeza es Charlize Theron con un maquillaje brutal y siendo un personaje femenino muy fuerte. Y Sí, con o el sea, planeta de los simios, recuerdo a Orlando Bloom, creo que es Orlando Bloom el que protagoniza esa peli. Creo, No, 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 no no. sé. Es que No, hay una versión bueno, del Planeta de los Simios del 68 que la protagoniza Charlton Heston también, sí, a curiosamente. propósito. No, pero yo pienso es como en los remakes del 2000, 2010, Uno. Es que hay del varios, es que 2001, hay un montón. y la de y la de Mad Max es como del 2010, 2015, no recuerdo. 2015.
pero es que esas son las que tengo en mi memoria, como las superproducciones de Hollywood. No, no, pues como estos referentes del cine de hace mucho tiempo. Perdón, Loregi. No, No, y no, tiende a pasar, por ejemplo, del planeta de los simios, es decirse que hay unas antiguas que ustedes ya mencionaron, pero la que yo tengo en la cabeza es la del 2001. O sea, me parece que es como la que fue tal vez mainstream cuando fui pequeña y todo eso, y porque ya después que Revolución, que César, bueno, eso ya es mucho más reciente, pero las que yo tengo en mi cabeza, como que igual lo que tú referencias es pues lo que, no sé, o sea, tal vez lo que estuvo en auge y tal vez fue más pleno cuando fuiste más pequeña y eso me pasa a mí, ya más grande sí sé que más viejo, tal vez personajes que yo creía más a propósito del futuro, estamos conectando todo, personajes que yo creía que eran tal vez más recientes, resulta que eran de hace un montón de tiempo. sí, no, para mí también Tienen, fue como un descubrimiento cuando supe que el planeta de los simios tenía como 5 versiones, todas grabadas en los 70s y son como... La primera me parece buena, las siguientes yo he visto un par de ellas y no sé, no me agradan para nada. son Es tan que vomitivas generalmente las como secuelas son Friends. malas. Como Friends, sí. Oh, ok, sí. Sí. Sí, las secuelas generalmente son malas. Ese paréntesis era ahí como porque se me ocurrió, ¿no? ¿Cuál habrá sido la primera película que exploró este asunto? Tienen algo más, e igual lo que sigue, pues se parece un poco y de hecho medio lo tocamos, pero tendrían algo más para decir, así como de una percepción general de la película, relacionándola con el tema futuro. Es que no hemos hablado de una cosa importante, ¿Cuál? de que Soylent Green, pues, ¿qué supone? Cocinar humanos, o sea, creo que es... Ah, bueno, yo lo iba a tocar en otra categoría. Yo les voy a confesar una cosa. A mí no me hizo flipar tanto ese final, parce, porque, o sea, supongo que a la gente de la época así, como que al acabar la película hicieron ¡What! ¿What? Como Boyac. Pero yo no sé, o sea, yo llevo escuchando desde que soy pequeña que las salchichas, cosas desagradables, ¿sí? O sea, que las salchichas las hacen de gente, que la Coca-Cola. Y la verdad, o sea, se los digo, me parece algo asqueroso, me parece algo perturbador, algo como demasiado turbio para este asunto, pues de la lucha de clases, pero pues a la vez como, o sea, suena terrible, pero como sospechable dentro de la lucha de clases, pero a mí no me impactó tanto, ¿saben? No sé, es que no sé Es que ustedes qué percepción tuvieron cuando se enteraron que el Soylent Green era gente. A mí la verdad no me hizo flipar tanto, o sea, dije, ah, era eso, pero como que he escuchado toda mi vida historias de cosas con gente que no sé, no Sí, sé. todos vimos mujeres asesinas. A sí. eso, por Y ejemplo, las quedamos como, empanadas. eso ya se ha visto. Eso fue lo que me pasó, como, ah, era eso, pero eso lo he visto en tal historia, y me puse a pensar, pues tal vez la gente del 73 sí, pues sí se sorprendió, pero yo no sé, no me causó tanta sorpresa ni, No, es que lo otro es ni que la película impresión. no genera como ese misterio, o sea, de hecho es que es muy confusa, o sea, a mí como tal la película me parece que da muchos vuelcos y eso hace que se pierda absolutamente como el sentido de misterio, o sí, no hay tensión respecto a saber qué es Soylent Green o qué, sí, qué lo preparan o cómo lo preparan, nada, no hay una tensión respecto a eso. Y sí, yo también opino lo mismo, no me impactó, o sea, obviamente pensándolo real, o sea, si fuera real, obviamente sería asqueroso, sería absolutamente inmoral, pero en la película creo que eso flaquea un poco. Porque igual me parece que le meten, no sé, o sea, como que como que siento que sí causan intriga, no una intriga que me deje expectante, pero sí insisten mucho en, el tipo se sentía mal, por eso fue donde un cura. ¡Ah! Bueno, cuando Sol dice, ay, no puede ser que eso sea el secreto, que están allá otras personas que les dice su señoría y ellas dicen como, ay, no podemos creer que sea esto. O sea, me parece que la antesala no emociona tanto, pero sí da como a que uno sospeche que tal vez es algo más grave, no sé.
O sea, no más grave porque eso sería gravísimo, pero quiero ver algo que sorprenda más, por eso ya al final cuando Como se una ve que es eso, es conspiración de como, otros. ay, algo Comen más humanos. grande, sí, Ajá. pero entonces es como que al final él lo confiesa, pero pues ya le, no sé, o sea, le costó mucho contarle eso a alguien porque igual le costó también a él saberlo, pero siento que no es como otros secretos en otras películas que uno dice, ah, era eso. Voy a poner un ejemplo ahí medio otro, de otro tipo de películas, pero por ejemplo, cuando en Coco dice, mi niña, mi Coco, eso es severa sorpresa, ¿sí? O sea, yo no lo esperaba, creo que poca gente, y entonces la gente ¿No lo hace, viste venir? ¡ah! No, tú sí, realmente Sí. yo no. Zulay, ¿tú lo viste venir? Yo no vi Coco. ¿No has ¿Tú visto no Coco? viste Coco? Ne- No, ¿Y fuiste Ay, a México y changos. no has visto Coco? no, parce. ¿Eres casi Parce, mexicana y no has o sea, visto Coco? pero hablando de México, Coco y sorpresas de Día de Muertos, cuando uno ve Macario, bueno, el man se encuentra que con la muerte, que con el diablo, que con Dios, uno sí se sorprende cuando descubre que el man no se alcanzó a comer el guajolote. Creo que es un secreto, quiero que haga como, ay, no jodas, en serio, y uno siente mucha tristeza por el protagonista. No sé si sea equiparable con el final de Es Coco. que a eso voy, o Es sea, a que, eso no sé, voy yo con siento que este igual, comentario, que hay sorpresas en el cine que sí, no sé si hacen que la gente realmente como que flipe mucho. Yo no sé si es porque la estamos viendo ahorita que ya hemos escuchado eso, estas mujeres asesinas, y en su momento la gente sí se sorprendió o realmente no causa la es sensación de que sorpresa que se yo siento que espera. es una, la película tiene una dirección, en mi opinión, muy, muy torpe. Realmente no, no hay un buen hilo argumental ahí, no hay, personalmente no Creo me que mató. podríamos llamar a este episodio hablando mal de Soylent De Green. Soylent Green. Aparte de que obviamente su alimento es asqueroso, como película deja mucho que desear. Mira que yo estaba mirando también así, ya como unos daticos chiquitos antes de pasar como a el análisis social, que el director, Richard Fleischer, el man hizo bastantes como películas, o sea, él era como bastante prolífico. De hecho, hasta se ganó un Oscar haciendo un documental, pero como productor, no como director. Y es el director de, adivina, una peli con Schwarzenegger. No es ¿Cuál? porno, ¿Cuál supongo. de tantas? Adivinen. A ver, pero más o menos de. Piensa en Silent Green y en esa estética. No sé por qué pensé en la película de Hércules que protagoniza Schwarzenegger. Pues va por Cuando ahí. dice, pero esa es en otra, cuando dice, I don't know, Ajá. no sé, Es Conan el alguna Bárbaro. de. Ah, Ay, ese. Sí. Mira cómo te mira Conan. Sí, hizo esa peli. Y, No de, sabía, no sabía. y lo otro, el otro hito como en su carrera es que él le dio la palma de oro al mejor actor a Orson Welles y a otros tres actores por una peli que se llama Impulso Criminal. O sea, Orson Welles ganó la palma de... Yo no sabía eso hasta que investigué. Vea pues. vea. Pero sí es muy curioso. Lo de Conan me sorprende porque me- haría la misma cara de Conan. No lo sabía. Yo Inserto tengo una referencia. pregunta seria. El profe Blas, o sea, ¿en qué contexto te recomendó la película o de qué estaban hablando? Que es que me parece interesante. Estamos, O sea, no sé de estamos dónde en lo las sacó. mesas, estamos en las mesas estas de la Plaza de Latinoamérica y estábamos esperando que llegara la gente con la que veíamos una clase, no me acuerdo cuál era, y estábamos diciendo que el coronavirus nos iba a encerrar. Eso estaba diciendo él, yo estaba diciendo que era un Ah, ¿eso invento fue en ese chino. momento? Sí. Y entonces él dijo, esto me hace acordar mucho de la ciencia ficción de los 60 y 70. Véanse una película que se llama Soylent Green. Y aparte nos recomendó a un man que se llama Frederick Paul. Es un man que escribe ciencia ficción. Y pues yo encontré Pórtico y también me flipé muchísimo con esa novela.
Pero básicamente toda esta reflexión del profesor y posteriormente nuestra surge por la crisis económica, climática, ambiental, mentiras, climática no, ambiental y social que nos dejó el supuesto murciélago con el Es que, coronavirus. claro, Sí, o digamos sea, en lo este que quiero decir es momento, que, dime. pues el profe es muy de esa época, ¿no? Es bastante viejito ya. Gracias. Y esto, lo que ya decíamos, en este momento empieza a como a surgir como las preguntas respecto a cuál es nuestra relación con la naturaleza. Una cosa que me parece interesante también, que en la película no queda claro, o sea, se habla de una escasez de recursos, pero nunca se habla, por ejemplo, de calentamiento global como tal. Ese es un concepto que hasta ahora estaba empezando como a tomar auge en los nichos científicos y políticos como que eran críticos con este sistema económico en el cual pues nos movemos, ¿no? Pero por ejemplo en la película nunca se aborda como tal porque es que no hay comida, solo se dice que no hay. La película es más bien insistente, ¿saben en qué? En el asunto del agua, de que el agua Sí, está sí, sí. contaminada, porque en una parte Sol dice, si esos malditos ricos no hubieran contaminado nuestra agua, después pues el mismo hecho de que le digan a la gente, ay, miren, el Soylent Green está hecho de plancton, perdón, y resulta que no está hecho de plancton, sino Seres de humanos. parroquianos. Sí. Entonces, sí, ¿qué nos hace inferir eso? Que ya no hay plancton, Sí. ¿sí? O sea, No, como pero que ya el agua se fue a la mierda. ujú, en esas, literal, no me enteras. En esas, cuando encuentran los libros de oceanografía, también empiezan a mostrar como fotos del océano que ya no existe. También dicen Exacto. como que comerse un animal era, lo muestran como varias veces en la película, era una cosa casi absurda, un privilegio completo, porque Ujú. entre otras, la cría de animales y la existencia de animales como por su cuenta es impensable. O sea, nosotros inferimos que es el cambio climático, aunque ellos solo lo toman con los alimentos. Y el único problema, como que realmente insinúan, o sea, a ver, refiriéndome a un problema específico, es el asunto del agua. Ya el resto lo dejan muy a la imaginación porque alteró la ganadería. Bueno, ahí uno podría inferir un montón de cosas, pero creo que lo único así explícito es que o ya no hay agua o el agua ya está pues en un estado que nadie la podría consumir. Sí, no, no hay como una reflexión así más allá. Por eso creo que es como muy maltusiano, más que como esta perspectiva de la película, de que precisamente los pobres acabaron los recursos y que los pobres son como los culpables, o sea, la misma manera de reproducirse de los pobres acabó como con la naturaleza y no hay una mirada como de los procesos industriales que nosotros hoy en día sabemos perfectamente que son aparte de la superpoblación, porque sí, evidentemente la superpoblación contribuye, pero que los procesos industrializados tan agresivos que existen en el momento, pues son como los mayores causantes del calentamiento pues, de la atmósfera, ¿no? Y pues de esta A producción de pesar de gases que eso, calientan la atmósfera. sí, es que vuelve y juega este concepto de la hipocresía de la película. Porque no sé si ustedes recuerdan, cuando la película empieza, tiene un montaje musical y empiezan a aparecer imágenes como desde unas personas cultivando esa pintura clásica, no recuerdo el nombre, No. hasta los procesos de gentrificación, de industrialización, de Ah, sí. el tratamiento del agua y todo lo paila que hemos El hecho los montaje humanos inicial. con respecto al tratamiento sí, con respecto al tratamiento de los recursos específicamente, pero ese es el montaje inicial que dura máximo 3 minutos. Y luego se olvidan de eso porque la culpa es de los pobres que están superpoblados, que duermen en la calle y que mueren, sepa uno cómo y de qué, y dejan a sus bebés ahí tirados para que la iglesia los atienda. Es curioso también cómo funcionan las instituciones, porque si bien el Estado no es una cosa fuerte ni presente explícitamente, el cuerpo de policía sigue funcionando y sigue dándole subsidio a la gente. Es como que se puede acabar el mundo, pero no se acaba el Estado. Ah, caray. Yo también lo pensé. No, no voy a ahondarlo porque ahorita pues les iba a preguntar un poquito, todavía no, pero más al final del podcast
sobre el sistema político, pero a mí me dejó pensando cómo se pensaban que la gente iba a seguir siendo tan masivamente creyente, católica. O sea, realmente en el 2022 yo no estoy diciendo que ya no haya gente creyente, porque pues, a ver, La hay es lo que muchísima. hay un montón de evangélicos y etcétera, pero la vaina es que, no sé, o sea, siento que como retratan ahí que sería el 2022, lo retratan realmente con una cantidad de creyentes equivalente a la que había en los 70. Como que pronosticaron algunas cosas, pero entre ellas no me parece que haya estado el preguntarse mucho Se te perdió el sonido ahí. por el asunto. Lo siento. Decía Lo que que pasa es pronosticaron que, varias cosas, pero que entre ellas no estuvo el asunto de, uy, tal vez no tanta gente va a creer en Jesús, todo eso que muestran. De verdad, pues a la institución policial, tal cual era y es, represiva y muy fuerte, eso sí, como dice Zulay, pero una iglesia muy setentera, implantada en el lo que pasa 2022. es Obvio no que, tendrían por qué saber los cambios, ¿no? Pero la proyectaron así. Dale, Zulay. no, lo que pasa es que Fleischer tenía Latinoamérica en su corazón. Y puede que el primer mundo olvide la existencia de Dios, pero pienso yo, ¿no? Que los contextos tan densos que manejamos los latinoamericanos, el hecho de tener una fe y un sentido de vida que te prometa una mejor existencia en otro plano, es absolutamente vital e importante para lograr sobrevivir acá. Y en últimas, Sí, a pero pesar es de que, que, no, 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 o sea, yo lo pienso más como una necesidad social, a pesar de que sea completamente represiva y paila, o sea, social y existencial. claro. Pero por otro Es que lado, también, dale. sí, ya termino, pero por otro lado, el papel de la iglesia en esta peli es como mucho más importante a nivel social que el que tiene la iglesia ahorita. Me explico, la iglesia está supliendo necesidades espirituales aquí y ahora, de cualquier denominación, ¿sí? Pero allá, a pesar de que sea una iglesia católica y todo lo que queramos, la iglesia se está preocupando por darle asilo a los pobres, por cuidar a los niños y por, bueno, lavar las culpas de los ricos. Y eso no es nuevo, pero la iglesia tiene un papel mucho más activo en la Uy, ficción que en Ignacio la de vida Loyola. real. Sipi, sipi, sipi. Sí, sí, sí. Pues es que Ahora sí, yo lo Manu. decía por un asunto mucho más superficial. Ya la verdad, yo estoy hablando es como de la forma. O sea, mi primer comentario es que la iglesia, o por lo menos la iglesia católica, es muy al son que me toquen bailo, ¿no? Entonces, si empieza el mundo a hablar de la comunidad LGBT, entonces ellos ya se muestran que apoyan y etcétera. Pero creo, o sea, así me parece que ha ido avanzando la iglesia, no solo ahora, sino antes. O sea, es como, esto quiere el rey, hagamos esto. Esto quiere Claro, eh, es que necesitan Luis, esto. actualizarse todo el tiempo, si no quedan Exacto, pues obsoletos. para seguir sumando gente, porque si no, pues se pierde y es una empresa como cualquier otra que no se puede perder. Pero realmente mi comentario era mucho más sencillo, era una bobada. Y es que yo me lo estaba pensando, era en la forma. O sea, no sé si se acuerdan que en la película, en el refugio hay en un costado hay un montón de confesionarios y la gente tiene esa urgencia de entrar y confesarse y que, a ver, yo sé que estamos en Latinoamérica y lo que quieran, pero aquí no es que en cada esquina haya un confesionario, que la gente ande con esa urgencia. Entonces, como esa presencia que yo veo de la iglesia en ese 2022 realmente me parece, a pesar de que sé que la iglesia es fuerte aún, creo que sí la proyectaron muy como era en los 70, o sea, realmente muy camandulera, si se quiere la expresión, como que se iba a encontrar eso en todas partes y eso está en todas partes. De hecho, pues no sé, o sea, sé que no tenían por qué saber los asuntos del COVID y etcétera, pero creo que ni siquiera si no existiera el virus y esto, estaría la gente corriendo a confesarse, tal vez como lo muestran ahí, o tal vez estoy siendo muy optimista y sí, todavía la gente tiene urgencia de estarse confesando y ese tipo de cosas. De La verdad hecho, no sé, pero se me hace que es muy religioso ese 2022. sí, es bastante religioso. Pero yo, digamos, yo quería señalar como hace respecto que igual en este momento nosotros estamos viviendo una época donde hay como un renacimiento por los fundamentalismos igual.
como que la modernidad ha sido como tan brutal y tan fuerte que ha hecho que algunas personas intenten buscar solución o respuestas precisamente en cosas como, no quiero decir absurdas porque igual creo que como la espiritualidad de las personas es como muy personal y depende claro de cada cual y cada quien tiene como su derecho a acercarse a lo que, como a lo que desee o a lo que en lo que se sienta más cómodo, etcétera, etcétera. El problema es que nosotros sabemos que muchas de estas religiones o son utilizadas o son instrumentalizadas como para propósitos políticos y sociales que pues que tienen una agenda. Y la vaina, por ejemplo, hoy en día, en este momento, es que nosotros vemos que pasan, o bueno, hay intentos de fundamentalismo bastante fuertes, como por ejemplo ahorita Vox en España, por ejemplo, Qué asco. sí, Bah. asqueroso. O por ejemplo la Iglesia Católica misma también en Polonia, o como las iglesias evangélicas, ultra evangélicas, locas en Brasil. En Entonces Colombia. Colombia pero también. está peor como el tema en Brasil, ¿no? Sí. Y, Sí, no, es y más fuerte. realmente, por Era un ejemplo, chiste. ese intento como por acercarse nuevamente a Dios, yo supongo que es un poco producto del desespero de las personas en una situación como límite. Cuando el ser humano se encuentra como Exacto. en Pues una como la situación del límite, tipo, intenta buscar. como la del tipo, Sí, exacto. como que está tan desesperado porque supo que Simonsen. el Soylent Green, ese, Sí. era de humanos que empezó a buscar tener que decírselo a Ancura. Yo no es por ser mala gente, pero ¿tienen algo más que decir así como en la perspectiva general? O paso a la otra pregunta, igual tiene mucho que ver. No, de una pasemos a la siguiente. Llevamos De como una, 40 listo. minutos en las perspectivas generales. En la perspectiva, sí, Podríamos durar eternamente no, hablando además. lo saben que sí, hemos durado muchas horas hablando con tinto. No, Diego. Em, no, Diego, no. Hoy vi un tipo igual a Diego, pero creo que eso hay que editarlo después. Les iba a preguntar alrededor de la construcción de personajes. O sea, eso ya lo manoseamos un poquito con, no diría los dos protagonistas, porque no sé qué tan protagonista sería la chica esta, pero me parece que no hemos indagado mucho en los otros personajes, especialmente el de Sol. No sé, a mí me llama mucho la atención el personaje de Sol. Entonces yo creo, a ver, ese personaje me llama la atención y aún así creo que los personajes de la película son muy básicos, me parece a mí. Porque miren que la primera vez, el primer episodio del podcast estuvimos hablando de una película animada, Animada. si se quiere infantil, y los personajes eran un poco más complejos que estos. O sea, me parecen personajes básicos. Aún así me parece interesante el personaje del viejito, ¿no? De Sol, que pues que fue profesor, que extraña cómo era el mundo y etcétera. ¿Qué tendrían para decir de manera no tan extensa de la construcción de personajes? ¿Quién Es una Dale, empieza? si mierda. quieres, dale tú. No, pues creo que es que son muy personajes arquetípicos, ¿no? O sea, no hay como sí, no hay mucha profundidad en los personajes. O sea, tenemos al policía malo, grandote, que como tú decías, tumba locas, un tipo como tipo James Bond del fin del mundo. Y ya, no hay mucho más allá, no hay como y que está como frustrado por vivir en un contexto pues tan pesado, obviamente, como supondríamos todos. Está la chica Cyril, o como sea que se llame, Shirley. Siri es la de Apple. Y ella es como la típica damisela en apuros, tampoco tiene como mucha profundidad. Y quizás el que más como interesante es el viejito, que Sí, precisamente como que ha atravesado como vivió o disfrutó de la época donde la humanidad entre comillas era mucho mejor, probó como las mieles de todo lo que nos ofrece la tierra, pero pues ya, vive frustrado precisamente como por el contexto en el que está viviendo sus últimos días. Pero no creo que haya como un arco de personajes
O sea, no hay como una evolución así que uno diga, Dios mío, tiene sentido lo que está pasando frente a mis ojos. No. Es que sí, son muy arquetípicos. O sea, y de hecho, Y no hay una tú dijiste evolución, o así sea, no como, evolucionan. No, son personajes como, olvidables, Porque es que solo finalmente. exacto. lo que los hace como moverse es como un supuesto giro en la trama y ya, pero no hay como complejidad en lo que pasa. Son muy No, y planos. O sea, de hecho, tampoco, sí, 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 son dale. planos y tampoco son carismáticos, que es algo que uno espera en un personaje. Y sería lo mínimo en un personaje plano, pues que al menos no se enrolle de alguna forma. Porque es que a mí el personaje de la chica me parece, o sea, y se nota que lo escribió en mano, o sea, uno sabe cómo los hombres escriben los personajes de las mujeres, así como tal cual lo dicen en la misma película, accesorio, y como si me hacen daño me preocupo, pero si a los 2 segundos alguien viene y me dice, ay, no te van a hacer más daño, ya entonces me calmo. Realmente unos cambios como tan bruscos en la percepción, pero son tan bruscos es porque no hay un objetivo, me parece. Yo de hecho, pues creo que sí, el del viejito me parece interesante más por el pasado, pues por esa añoranza al pasado. Y creo yo que la escena más icónica de la película es cuando el viejito está pues en la eutanasia, ¿no? O bueno, en el procedimiento que le están haciendo, me parece a mí, ¿no? Tal vez también podría ser allá cuando está ya la fábrica con el Soylent Green y él está mirando, pero a mí me Yo creo parece que que la como que escena que el está momento más acostado icónico para Sí, mí es viendo como, el de la represión y los camiones. se te hace, o sea, para mí la escena más icónica y pues no sé, o sea, que me pareció como la que más me tuvo ahí pendiente, es cuando el viejo está acostado y le están mostrando el mundo y el otro está dándose cuenta cómo era y le ponen el color naranja y todo eso. ujú, creo que es, para mí, es la más memorable de la película, porque en última se engloba esta confrontación entre el pasado y el presente de la película. Y es esta frustración misma por saber qué lleva ese presente, futuro, y, y el descubrimiento pues de todas las vueltas, porque el man sospecha, empieza a sospechar qué es lo que está pasando con la fabricación de las galletas, Que ¿no? es asqueroso además. Sí, bueno, y además de ser esa escena como memorable, por eso, pues es que también es cuando el tumbalocas, porque olvidé el nombre del personaje, era Tom, Charlton Heston, bueno, digámoslo ahí. No, Heston es el pero el protagonista. personaje, bueno, cuando él ya se da Olvidémoslos cuenta, todos. sí, sé que empieza por TH. Zuli, ¿qué tendrías por decir respecto a personajes? Ya recordé, se llama Storm. Eh, son personajes olvidables. eh, Va a ser lo que cualquier persona haría ahí, pero no son personajes carismáticos o profundos. Lo único interesante que tienen es como el trasfondo, especialmente de Sol, como tú lo venías mencionando. Pero ya, creo que sin ofender, sin ánimo de ofender al director, se le acabó la idea intentando diseñar las galletas y el resto fue accesorio para la idea, no es que haya una relación orgánica en todos los componentes de la película. Pienso yo que si esta película se volviera a hacer con esta idea y con estas vueltas sería completamente potente, entre otras porque la Que la, dirección sería que la diferente. haga Bong Joon-ho, por favor. Uy, ¿vos te Uy, imaginas? sería genial, sería genial. Hay que hacerle llegar este podcast al muchacho. Alguien tiene que hacérselo llegar. ¿Se imaginan que llegara? No, no va a pasar, Bueno, pero bueno. no, se vale soñar. Y por último, pues ya al punto que quería llegar con toda mi alma y pues acá está la vaina, sistema. Lo metí en una misma categoría porque yo la verdad, como revisando el primer episodio, siento que cuando analizamos sistema político y luego sistema económico, tal vez repetimos algunos aspectos. Entonces, creo que, bueno, y también por el tiempo, sería bueno pues analizar sistema político y sistema económico como
pues como una unidad, que igual creo que en la película, si bien no es funcional, por todo lo que ya hemos dicho, sí es muy explícita la lucha de clases en el sentido de la diferencia. En muchas películas no se nota, en muchas películas no se nota tal vez muy bien quiénes son los ricos explotadores, quiénes son los pobres, etcétera. Siento que, o sea, si hay algo en la película explícito es eso. Entonces creo que es de las pocas cosas positivas que tendría por decir que sea explícito, pues a ver, ahí habría que ver con pues, la intención de, del anti-URSS, la Guerra Fría y todo esto que yo dije al principio, que pues no es explícito, pero pues que ya fue buscando el libro que aparecía. Eh, pues tantas cosas que ahí se ponen como lo maltusiano que ustedes nombraban, como de echarle la culpa a los pobres, sino al sistema pues económico y político que es el que los tiene así, pero pues creo que el hecho de que sea tan explícita qué clase, pues también pues es un puntico ahí que yo le pongo, porque permite que el análisis tal vez sea un poco más directo, ¿sí? Que en otro tipo de películas. ¿Qué tendrían por decir de sistema político y económico en la película? También refiriéndome en lo político a las cuestiones que tocamos muy por encima, como la policía, el machismo, la religión, también tocando eso por ahí. ¿Quién quiere arrancar? Pues digamos que en cuanto al sistema económico y el sistema político, queda como muy en claro, me parece, en la película, de que el sistema económico se viene tragando al sistema político, ¿sí? Casi que todo eh, ese mundo posapocalíptico lo está dominado por la empresa de Soylent Green. Y ellos tienen el control, casi que uno lo ve, ellos manejan a la policía, les dicen qué hacer, qué no hacer. eh, no, digamos, por ejemplo, hay una, creo que ahí nombran como una sociedad de naciones tipo ONU en algún momento, y esta sociedad aparentemente no tiene idea de que Soylent Green está hecho a partir de humanos, o sea que seres humanos están comiendo seres humanos. Todo está dominado absolutamente por lo económico, y que creo que igual es algo que nosotros hemos visto o estamos siendo testigos que es algo que está pasando frente a nuestros ojos, que que lo económico cada vez tiene más cabida dentro de los estados, y que ya no hay política, sino hay simplemente proyecciones económicas con las cuales nos manejan absolutamente todos. Las políticas sociales están únicamente determinadas por lo que planean las grandes corporaciones y los grandes bancos. Creo que eso es algo que refleja, eso sí me parece interesante que pasa en la película, y o sea producto que ese fin del mundo está muy asociado a ese también control que van tomando los emporios económicos, y que se toman totalmente al Estado y reemplazan casi que sus funciones. Sí, 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 en eso estoy completamente de acuerdo con José Luis. Yo quería poner la atención en dos puntos. El primero es la forma de trabajo, porque en la peli solo se muestran dos trabajos, pues que tampoco le vamos a pedir mucho, pero se explicita que el trabajo solo lo dan, uno, las empresas relacionadas con Soylent o Soylent mismo, y dos, el Estado y el policía dice como, es que si me enfermo y duro más de 3 días enfermo, me echan y tenemos que sí o sí trabajar porque pues antes tenemos trabajo. Esto pues uno nos dice que efectivamente todo el sistema económico se tragó el resto de cosas y las cosas que aún medio subsisten, al menos en apariencia, que es el Estado, siguen en función de la empresa, lo que no es novedad. Eso se conecta con el segundo punto, que es justamente por el tema del acceso a los alimentos, porque los alimentos son como Soylent rojo, Soylent amarillo, el Soylent Green que está hecho de humanos y bueno, patatín patatán. Pero el gobierno da ciertas asistencias y subvenciones que terminan diciendo como le doy la plata o le doy bonos de comida, y los bonos de comida sí o sí son solo para esta gran empresa que absorbe todo el monopolio del alimento. Finalmente creo que
desde los 60 los artistas y científicos y toda esta gente logró ver cómo el Estado termina desapareciendo o estando únicamente en función del mercado y que bajo estas perspectivas de futuro y bajo estos sistemas de pensamiento no va a cambiar nunca. No es que vamos para Eso allá, es, sí, totalmente. que nos las pelamos. Y es que hay una vaina y es que por lo menos en ese futuro, lo que yo decía ahorita y que es algo que a mí me come mucho la cabeza, y es que en estos sistemas, digamos, políticos que toda esta gente se pensó en el siglo XX, era muy explícito el hecho de, ay, miren, esos son unos ricos, los están explotando y es obvio que ustedes son pobres, etcétera. A mí lo que me preocupa del capitalismo, o sea, una conclusión sería que, pues, que el capitalismo no es funcional, pero eso, eso ya se ha visto, eso no es nada nuevo. Pero a mí lo que me preocupa del sistema económico realmente es que no es tan explícito, no es tan explícito como en la película de decirte, tú eres pobre, solo puedes comer el Soylent, las galletitas, sino que te dice a ti que tú eres los otros, o sea, tú eres los que comen las galletas, las Soylent, pero todo el tiempo el sistema te está convenciendo con la mentalidad de tiburón, con el sé tu propio jefe, bueno, con un montón de mecanismos que utilizan. Incluso la trata, o sea, incluso el hecho de que, ay, no sé, bueno, ahí me metería con cosas como que dicen que, no sé, que vender tu cuerpo es empoderamiento, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí lo que me OnlyFans. parece muy preocupante, exacto, es que en la película y en las películas es muy evidente que hay unos tiranos que te echan látigo y te dicen a ti, usted es pobre, nunca va a llegar a donde yo estoy, etcétera, mientras que en la vida real es mucho más preocupante porque esta gente sí le hace creer a la otra gente que no son esos, sino que son los otros. Entonces, pues qué mejor jugada. O sea, qué mejor jugada tiene, tiene la clase dominante si es que si te dijeran específicamente, lo relaciono yo un poquito cuando se abro muchas comillas, independizaron los países del Suramérica. O sea, pasaron fue a depender de Inglaterra, posteriormente de Estados Unidos, pero pues qué mejor hacernos creer que somos libres, parce, ¿sí? España directamente decía, ustedes son nuestras colonias y tienen que servirnos, estos nos tratan igual que sus colonias y tenemos que servirles, pero nos hacen creer que somos estados-nación independiente. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa si comparo la ficción con la realidad, que en la ficción, por eso mismo, por esta misma, como lo diría, el hecho de que son historias pues tal vez mal desarrolladas, planas y etcétera, es muy obvio, es muy obvia esta diferencia y entonces en la vida real a veces pues como claramente proyectamos todos los productos culturales que consumimos, vamos a pensar que es que un malo solamente es el que explícitamente es malo y no una persona que a mí me está convenciendo de que yo, pues de que yo realmente soy la dueña de todo. Y es que, o sea, en la misma película ¿Eres la aparecen dueña? estos, la dueña, aparecen estos trabajos que en la vida real nos hacen pensar que, ay, que es que nos están dando la oportunidad, es que si a mí me contratan en el SMAT y yo soy policía, eso es bueno, el Estado me está, me está dando una oportunidad, si a mí me Sí, sí, vuelven sí. una dama de compañía, escort acompañante, como quieran llamarlo, ay, es que me voy a codear con ricos y no, parce, o sea, me están utilizando todavía como producto y todo eso. A mí me preocupa, o sea, en general me preocupa eso, pero también me preocupa que, pues que se piense de una forma tal vez tan reduccionista y no se vea que, que hay un Digamos, engaño en todo en la esto. peli es Es como un que, poco bueno, banal la mirada. O sea, sí, sí, mira, sí. por ejemplo, esta chica Siri o como sea, que se prostituye con otras chicas. O sea, es como, mírenla, es una prostituta. Está mal, ya, pero nunca va como más allá. Claro, Los pobres son como, ay, mírenlo, son pobres y se matan entre ellos y viven como animales. Y yo creo que esa sería una mirada muy parecida a lo que hace, ¿cómo se llama este director? El mexicano de Nuevo Orden. No sé si la vieron por ahí o que hubo como una... Se me fue el nombre de este cabrón. Pero bueno, no, no. O sea, sé de cuál me estás hablando, pero no la he visto. With sí, the Mexicans.
Sí, o sea, El, hay una mirada como, bueno, sí, los pobres son pobres y ya, ajá. y que los, No, y es hay, o que sea, este es hay un una mirada, problema pero espérame un segundito, ideológico. hay una Ah, mirada perdón. como muy básica de la lucha de clases y lo que se mencionaba al principio, no hay una, como no hay Una una postura como intención ideológica que de, se quiera defender, pues no, exacto. no hay como de qué agarrarse, sí, que es peor ser rico o ser pobre, o qué se hace ahí. Sí. Pero pues es que es evidente que es mejor ser rico que pobre en este sistema. Yo creo que sí hay una postura ideológica muy fuerte aquí y es como una muy, muy, muy ligera conciencia de esta ideología, pero pues al estar inmersos en ella es imposible romperla. And so on, and so on. Mi punto es que a pesar de que ellos intentan enunciarlo desde un intento como muy, muy limitado, sí nos están hablando de una ideología y sí te están diciendo es que ser dama de compañía es la cosa más áspera del mundo, porque te damos la ilusión de estar en el lado de los explotadores y no de los explotados. Porque esta diferencia y esta ilusión es justamente una cuestión ideológica y cultural, que tal vez en la película no es explícito, pero funciona porque nos movemos bajo esos criterios ideológicos, Es fuerte, por ¿no? ejemplo, que la chica nunca reflexiona sobre nada. O sea, ella no está, o sea, no está, no se Sí, opone a ser prostituta, sí, ni dice pero, cómo está mal, ni se da cuenta de que el mundo está hecho una mierda. sí, pero esta ilusión no solo se ve en Sheer, sino también y principalmente en el guardaespaldas. Creo que se nos olvidó el guardaespaldas, porque el man de inmediato Es cree cierto. que es una de las personas que está en la mejor posición social y es de los explotadores, sí, que cree que está en este círculo de clase cuando realmente no lo es. Y sigue dependiendo O y s- sigue siendo, en últimas, un proletario con unas condiciones culturales y materiales ligeramente distintas, pero que igual no son comparables con la posición de clase real de sus jefes. Sí, como una especie de limbo exacto. de clase media que existe a nivel cultural, que tiene un leve reflejo a nivel material, pero que no es completo. Es que igual, claro, o sea, yo pensando en gente que tanto que conozco en mi vida real como en personajes que he visto en productos culturales, entonces, ay, que esas novelas asquerosas, entonces, que si eres una prepago vas a Dubái, vas a no sé qué, pero no vas a Dubái, a lo que va el tipo que te llevó, él va a producir, o sea, tú simplemente estás yendo ahí como lo dice tal cual la película, como un accesorio, lo mismo pues el otro empleado. Entonces ellos, claro, ellos sí comían carne, ellos no comían Soylent Green, pero no porque fueran los dueños, sino realmente porque los tenían ahí como accesorios. Entonces me parece como parecido al cliché este de la empleada doméstica en las novelas, que le dicen, ay, es que la queremos, es como parte de nuestra familia y de verdad es una cosa como tan triste que reflejen eso, que, mm, a ver, o sea, estamos pagándole mal a una persona, la tenemos para pues, unas cosas que mm, son bastante desagradables, pues porque ahí muestran un montón de dinámicas que no tendría por qué tener ningún ser humano, pero es como de nuestra familia, porque siempre ha estado con nosotros y entonces la gente realmente llega al punto que cree que, primero cree que hay movilidad social ahí y no la hay, o sea, creen que algún día van a ser como esos. Y segundo, hay también como un creer que pertenecen allí y eso es lo que se ve ahí. Entonces hay que, sí, ellas no comían Soylent Green, pero no porque fueran parte de los privilegiados, sino más bien porque eran del mobiliario. Y eso es lo que, o sea, no sé, tal vez en las conversaciones que se tienen ya en la vida real, tal vez intentas decirle a ciertas personas algo y no es tan fácil, o sea, no es tan fácil de entender, hey, usted por ser el jardinero no es un burgués, porque en cualquier momento pues le dan una patada y no les va a importar, o sea, no les va a importar así les tenga el cariño de la vida y todo eso, y creo que es lo peligroso, o sea,
Mi conclusión ya de esta última partecita es que es peligroso pensar que porque estoy siendo parte del mobiliario soy parte de esa clase, ¿no? Suele pasar mucho en este contexto como... Por ahí alguna vez se lo leí a alguien en un tweet que decía que nos habían hecho creer durante como los últimos años eh, que todos hacíamos como parte de la misma clase social y que, bueno, en fin, etcétera, etcétera, todo era posible. Digamos que ahorita precisamente fue la pandemia la que hizo como dar cuenta de que las brechas sociales siguen ahí y son supremamente amplias, de hecho se amplían cada vez más. Y bueno, el tema es que como en Soylent Green también, no todos dan cuenta de eso, a pesar de que pues vivan los contextos, ¿no? Y creo que pasa también en el de nosotros, a pesar de que pues todos vivimos la pandemia, todos tuvimos que ver un montón de cosas, vemos un montón de cosas a diario, por ejemplo en esta ciudad, Bogotá, que está como absolutamente destruida, pero aún así la gente no es consciente y no, como que no presenta signos de cambio, querer cambiar algún tipo de, al menos de sus comportamientos respecto a los demás, en términos como económicos y tu, me refiero como al desprecio y estas cosas. Pero pues bueno, es algo que pasa y que creo que por el momento no ha sido posible como acabar o siquiera como apalearlo. Por eso hay que organizarse. Ajá. Por eso hablamos de conciencia de clase y sobre todo de una comprensión de la ideología. Sí, no, And lo so más on, and importante so on. es comprender en serio. Si alguien nos escuchó y si llegó hasta acá, en serio, lo más importante es entender bien el contexto y las intenciones que mueven absolutamente todos los hilos de la política y de la que Ujú. tienen incidencia en nuestras cotidianidades, creo yo. Sí, más bien que Odio toda, esa frase, creo que pero la más bien diría, amigo, date cuenta. Sí, por favor. no, pues, yo creo que el punto es como entender que las acciones sociales tienen intenciones y estas intenciones generalmente son con fines económicos o son con fines políticos en términos de dominación que se traducen en beneficios económicos. ¿Por qué? Porque esto es capitalismo. Y que si hay alguna posibilidad de salvación y de redención, y me perdonarán ser tan cristiana, es en la comunidad. Sí, Porque en total. últimas, como diría Es la con la mona, la gente. solución es organizarse. Exacto. No, Y vuelvo a lo eres cristiano, muy, si existe un Dios, está muy en la rojo comunidad. de Kieslowski. Es que ustedes decían, o sea, Shirl, eh, Shirley. ni siquiera, o sea, es que no, no es como que estoy a favor o estoy en contra de ser un accesorio, es que era lo único que ella tenía en la cabeza que podía hacer, que es más grave que tal vez, ¿y qué pasa? O sea, realmente es como uno piensa, hay gente que está de ser tal cosa, pero no le gusta su realidad, etcétera, ni siquiera es eso, o sea, es más grave aún el personaje y la hipocresía aquí lo vuelvo a resaltar porque muestran lo grave que es, pero aún así siguen mostrando que no está mal serlo. Eso es lo que me molestó realmente de ese personaje. Y es, ay, está mal que ella no se cuestiona porque es un accesorio, no le parece bueno ni malo, simplemente es, o sea, es lo que es su realidad, fin, pero la misma película no problematiza en esto. Antes la empareja en esas escenas chistosas con una persona que también la trata como un accesorio. Entonces, esa hipocresía no permite que él, estaba diciendo que odio esa frase, pero que la use ahí. Amigo, date cuenta, o sea, uno no se da cuenta entonces que no pertenece a esa clase, que hay que ver realmente qué manipulación hay en la opresión de la clase hegemónica, etcétera, pues también porque si los productos que consumes no son muy claros, pues es difícil, ¿no? Y pues esta película supongo que no mucha gente la vio, pero sí están viendo cosas por ahí, por el estilo. Futurama. A Futurama. Ay, pero Que Fry debe No, es entonces, que solamente comer Futurama tiene Silent Green. muchísimas referencias a esta peli. Me imagino. No, parce, en serio, la cantidad de referencias es brutal. Lo sé porque me obsesioné con Futurama. Ay, yo también amo Futurama.
deberíamos el próximo episodio hacerlo de algún capítulo de Futurama. ¿O será que un solo capítulo no da? Ay, si nos da para hablar una hora, hablamos un montón. Que a nosotros nos da a hablar cualquier cosa, nos da para hablar una hora. Parce, mi corto de 43 segundos nos da para hablar una hora. Son Probablemente. 43 segundos. No, pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que el próximo episodio va a ser sobre una peli interesante, Oh, muy sí, buena? ya me que acordé. que en Ya mi me acordé, sí. perspectiva es espectacular. Pero creo que no lo reservamos para el próximo. Ok, Entonces, ok. Es la que estoy pensando, no hay ¿verdad? que spoilear. No hay que spoilear, Ah, yo ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya ya les sé cuál es. ya les apoyamos Soylent Green a toda la gente que no la ha visto. Y lo mismo con Mitchells vs. The Machines. Sí, no hay que Y spoilear. además la espoleamos mal, pero es que me parece bueno que hayamos hablado mal de Soylent Green. Esto se llamó hablando mal de Soylent Green, pero creo que no estuvo mal hablar mal. No, Fue No, algo bueno. no, igual, de todo siempre se puede concluir cosas y se aprende mucho. ¿Ustedes totalmente tienen cierto. algo más para agregar? Hablen ahora o callen forever. Elijo la calle. Eh, no, yo quisiera decir como que... Ah, bueno, la última cosita que me parecía interesante era el uso del color en la fotografía. Y era que son... La fotografía en las calles es como verde, ¿no? Y que ese verde un poco me acordaba como a los cuatro jinetes del apocalipsis un poco. Que el cuarto es como amarillesco o verde, nunca, o sea, no hay como una traducción clara respecto a del hebreo o el arameo, perdón, que no hay una traducción clara que diga cuál es ese color, pero que esos colores pálidos son los que hablan sobre la enfermedad y la muerte, y que bueno, eso sí quizás me parece destacable. No es un color muy bonito, pero que se utiliza en la peli, pero remarca mucho ese como final del mundo en el sentido de que viene a través del hambre y la enfermedad. Y lo último decir que la peli sí le faltó más garra, uno, mejor dirección y muchísima más profundidad en sus personajes. Lástima, había una buena oportunidad para hacer algo mucho más profundo, más interesante. Es valioso que sea la primera peli que se haya arriesgado como a trabajar el tema ambiental en un contexto en el que hasta ahora estaba empezando a surgir como la preocupación en el mundo respecto a nuestra relación con la naturaleza. Pero pues sí, lástima que no fue mucho mejor. Sí, a mí respecto a la paleta de color me gusta el momento del procedimiento de Sol, de la eutanasia. ¿Cómo se ven los colores? Pues en las imágenes que le están mostrando, ¿no? Haciendo todo aquel contraste de cómo era el mundo y pues como queda fascinado. Ay, se me volvió a olvidar el nombre del protagonista. Pero bueno, como queda Burn. fascinado él al ver ese contraste, ¿no? Por ese lado. Y otra cosa que a mí me llamó la atención, pero es una bobada, y ya después pues analicé que igual pues había Viewmaster y Videobeam, pero pues me gustó que en esa parte sale la pantalla plana, pues porque es la pared, ¿no? Es un reflejo, sino que se me hizo, o sea, esa escena también me gusta por eso, porque es lo que realmente se me pareció, hablándolo estéticamente, se me pareció realmente al 2021, al 2022. Esa escena fue la única como que yo dije, uy, esto sí podría ser de una película o de una situación de ahora, porque vi la imagen plana en la Sí, pared sería y, un bueno, IMAX. otro tipo tal vez de colorimetría. Fue la única escena que yo dije, sí me siento en, ¿no? Y eso me gustó, esa parte. Zully, ¿vas a decir algo? No, no, yo me recojo en todo lo que han dicho ustedes. Without words. Without words. Esto se Bueno, llamó hablando mal de Soylent Green. sí, siento que Zulay estuvo muy callada, pero bueno, eso ya lo charlaremos. Entonces, cortamos acá. Gracias a la gente que haya llegado hasta este punto. Eh, es algo, además de favorable, pues creo que gratificante y lindo. Y esto se llamó Hablando Mal de Soylent Green. Y nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.